Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de economía sostenible que busca dar soluciones sencillas y reales a las inquietudes que a diario nos planteamos ante los diferentes escenarios de la vida. La virtualidad de las clases ha llevado al aumento de los aparatos electrónicos y al uso de la Internet y también de las redes sociales. ¿Qué tan riesgoso está resultando esta situación y cómo se podría enfrentar? Para responder a estas preguntas y a otras inquietudes, nos acompaña en el día de hoy la directora de Red Papás, Carolina Piñeros. Pero antes, veamos la siguiente nota que nos contextualiza la situación que se está viviendo con respecto a este tema. En respuesta a una coyuntura tan atípica generada por el COVID-19 y las medidas de protección implementadas por el Gobierno Nacional, las mallas curriculares de los colegios del país han tenido que migrar rápidamente al mundo digital. Y si bien es cierto, la educación virtual venía presentando un crecimiento debido al uso de las tecnologías de información y comunicación TICs en todas las actividades cotidianas, la llegada intempestiva de la cuarentena y por consiguiente la suspensión de las clases presenciales ha hecho que directivos, docentes y estudiantes hayan tenido que adaptarse sobre la marcha a una nueva realidad: la educación virtual a tiempo completo. Esta situación ha sido una oportunidad para que muchas instituciones avancen rápidamente en la educación virtual. Pero, ¿qué tan riesgoso es el uso de pantallas y redes sociales a causa de la virtualidad escolar para los niños, niñas y adolescentes? Carolina, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Economía Sostenible. Es un gusto para nosotros poder conversar con usted respecto a este tema. Muchísimas gracias por la invitación y el gusto es mío. Me encanta estar con ustedes y con la audiencia nuevamente. Carolina, ustedes desde Red Papás han liderado desde hace varios años campañas para el uso adecuado del Internet. ¿Cómo hacer ahora, donde la virtualidad es la que acompaña el aprendizaje de los niños y, por supuesto, el uso del Internet se ha incrementado, se ha disparado de una manera exponencial? Bueno, pues lo primero es que eso puede ser positivo, es decir, el uso de la tecnología y parte de lo que aprendimos o estamos aprendiendo en este momento es que nos ayuda a cortar unas brechas, ¿cierto? Entonces, fíjate lo importante de contar con la tecnología. Hay unas brechas que no hemos podido acortar y es que también se ha evidenciado que hay familias y hay instituciones educativas que no cuentan con esta posibilidad de la conectividad, con esta posibilidad, digamos, de comunicaciones que en este momento para muchas niñas y niños, pues ha sido, digamos, como lo que los ha mantenido conectados a su colegio y conectados también, por ejemplo, a sus compañeros y a sus profesores. Pero ese es un grupo de estudiantes que, digamos, no está en la virtualidad, es cierto, y que se le ha costado seguir con el tema de la educación. Pero aquellos que sí lo están, pues han incrementado mucho el uso del Internet y de las pantallas en términos Sí, generales. Algunos expertos mencionan, por ejemplo, que un niño no debe superar más de 2 horas en el uso de las pantallas. ¿Cómo equilibrar ese uso de las pantallas con la situación de la educación de hoy en día? pues yo creo que hay que mirar esto como una situación temporal, es decir, ya, claro, cuando el uso de las pantallas era que el niño llegaba del colegio, se conectaba un rato, jugaba con sus amigos, pues era diferente y tú podrías tener unos tiempos. Hoy en día, para quienes tienen conectividad y están recibiendo muchos de estos temas de colegio vía pantallas, pues nos tocó precisamente hacer un cambio y un ajuste, porque pues eso ya no son los tiempos, digamos, que aplican. Entonces, hay varios temas. Si hay una gran preocupación, digamos, lo primero es para primera infancia, porque aquí es muy importante, digamos, ir como viendo Separar. separar.
Para los más pequeños, pues no es cierto que a través de la tecnología se pueda dar el aprendizaje. Pueda que alguna cosita muy cortita o tú tomes ideas de allí para hacerlo con el niño y con la niña, pero en los más pequeños hay que seguir privilegiando las interacciones humanas, la lúdica, el juego. Entonces ahí requiere de mucha creatividad y yo creo que quienes están también más cansados, y hablo un poco de esas familias que se sienten agobiadas con tantas cosas que les están tocando, pues son seguramente esos papás de niños de primera infancia porque requieren mucho y mucho acompañamiento de parte de ellos. Los que siguen ahí, digamos de 6, de 7, de 8, 9 años, tal vez es una población que está en este momento en un enorme riesgo. Imagínate que muchos de ellos, por ejemplo, antes de esta situación, no tenían un dispositivo propio donde estuvieran interactuando solos, son quienes, por ejemplo, hemos sabido que reciben de pronto correos electrónicos con contenidos inapropiados, que los está contactando gente extraña, que se les meten a sus clases personas que no saben quiénes son y que empiezan a contactarlos. Entonces, para ellos, fíjate que es un tema muy complejo porque no los educamos para esto, no los prevenimos, no les hemos podido hacer de pronto el acompañamiento que hemos debido y nos tocó soltarlos en esa nueva realidad mucho tiempo. Carolina, justamente en ese tema, ¿cómo hacer para controlar ese riesgo donde los niños están más expuestos? Mira, nosotros sacamos una estrategia que la llamamos Hablemos en Familia y estamos diciendo hablemos en familia de sexting, hablemos en familia de grooming, hablemos en familia de retos en Internet, hablemos en familia de las normas de seguridad en Internet. Es una serie, digamos, de pequeños videos muy cortos que tenía ya previamente en TIC Confío, otros que eran de Red Papás, otros que habíamos hecho con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, un poco lo que estamos tratando de hacer es, ojalá los adultos hablemos con las niñas y con los niños de esto. Ideal haber tenido más tiempo, ideal habernos podido preparar más, pero no se pudo. El tiempo es este y hay que hablar. Nuestra propuesta es que todos los días nos sentemos a hablar con las niñas y con los niños. Y es muy importante que ellos, que tal vez lo más importante es que nosotros nos convirtamos en adultos de confianza. Cualquier cosa que te haga sentir triste, incómodo, preocupado, cuando estés en Internet, cuéntame. Porque a veces ellos no nos cuentan porque dicen, mi papá me va a regañar. Entonces hay que quitarles ese tema de culpabilidad y darles la tranquilidad que nos pueden contar. ¿Dónde pueden los padres de familia conseguir este material o apoyo en algún momento de ser necesario? Bueno, yo aquí los invito a tener una app para que todos descarguemos en nuestros celulares una app que se llama Te Protejo. Te Protejo está el aplicativo, pero está también la página www.teprotejo.org. ¿Por qué hay que tenerlo a mano? Porque en Te Protejo se pueden reportar situaciones que ocurren en Internet con menores de 18 años. Es decir, una situación de a mi hijo le pidieron una foto o hay una foto de una hija mía que está en Internet y que está muy angustiada o ciberacoso. Hay muchas situaciones que ocurren con menores de 18 años, no solo en Internet, también en la vida real, pero la mayor cantidad de reportes que recibe Te Protejo es lo que ocurre en entorno digital. Cualquier persona puede entrar allí y reportar. Hay ocho categorías de situaciones que se pueden reportar. La última es otros, o sea que si yo siento que no encaja en ninguna, por otros puedo mandar mi preocupación. Carolina, nos pregunta Rodolfo, un papá, dice, ¿hay algún correo donde les podamos escribir para que ustedes de pronto nos respondan y nos puedan enviar algún material? Bueno, eso es en cuanto a una situación de vulneración de derechos, pero lo otro es, ¿dónde consigo material? En la página de Te Protejo también hay un material descargable, hay un material, digamos, que la gente puede acceder, entonces está en la página de Te Protejo. Quiero contarles que Colombia también cuenta con una estrategia muy importante que se llama En TIC Confío. Es del Ministerio TIC y ahí hay material para padres, para madres, para profes, para los alumnos, para niños pequeños. Y como les decía, los invito a seguir el numeral Hablemos en Familia. Y Hablemos en Familia están todos estos contenidos. Sin embargo, en la página web de Red Papás hemos habilitado como un chat, una interrogación, es
redpapás.org y a través de esto nos pueden también mandar preguntas, preocupaciones, inquietudes. Entonces les recuerdo las dos URLs: www.redpapás, ese papás con z.org. Te Protejo, www.teprotejo.org o en ticconfio.gov.co. Nos preguntan también, Carolina, dicen que se están presentando algunas adicciones a los computadores y a las tabletas por parte de los niños y los adolescentes. ¿Qué hacer, qué deben hacer los padres de familia para contrarrestar este tema de la adicción, que también es muy preocupante? Es tremendamente preocupante. Yo creo que lo que mínimo podemos hacer ahorita, entendiendo que se aumentaron las horas de conectividad a Internet, es tener unos momentos del día y unos momentos de la semana de cero pantallas. Es decir, tengamos las horas de las comidas libres de pantallas. Y los primeros que debemos dar ejemplos somos, por ejemplo, los Los adultos, papás. ¿no? Entonces, no hay pantallas. Por ejemplo, los fines de semana tengamos juegos de mesa, tengamos como otras actividades. Ahora, aquí hay un tema complejo ahorita porque igual a un adolescente pues le interesa mucho y tiene que estar conectado con sus amigos. Entonces tú dirías, no, ya no porque ya no estás en clase, pero él necesita esos tiempos. Entonces digamos que ahorita, por eso te decía que las normas que teníamos nos ha tocado flexibilizarlas frente a la situación, pero sí, digamos, hay una gran preocupación frente a, digamos, al uso excesivo de pantallas. Justamente en ese tema nos pregunta Mabel, ¿qué recomendaciones se les podría dar a los padres para hacer un uso adecuado del Internet? Yo creo que primero es centrar el uso del Internet en todo lo que tiene que ser lo positivo, es decir, que deberíamos tratar de hacer que nuestros hijos usen la tecnología para crecer, para ser mejores, para aprender cosas, para visitar sitios que ahorita no podemos visitar. Sabemos que nuestros hijos tienen unas aficiones, para esas aficiones también el Internet está muy bueno, para tienes unos problemas y resulta que no he aprendido tal cosa que me cuesta trabajo de matemáticas, Internet también es un lugar bueno para ayudarnos. Entonces yo creo que usémoslo para todo lo que nosotros en Red Papás hemos llamado el uso sano, seguro y constructivo de la tecnología. Pero no sé si aquí será el momento de contarte mi tema también. Esto es todo lo bueno, pero tengo que saber que hay 4 riesgos. Y esos 4 riesgos nosotros los llamamos las 4 Cs. La primera C es de contenidos. Hay un riesgo que tiene que ver con los contenidos. La segunda, con los contactos. La tercera, con las conductas. Yo a veces advierto a mi hijo que alguien se puede portar mal con él, pero también a veces nuestros hijos se portan mal en Internet. Entonces, tercer riesgo, contactos. Y la cuarta C tiene que ver con compras o comercio. A veces de pronto ponemos nuestra tarjeta de débito porque compramos algún juego, alguna cosa en Internet y resulta que de pronto el niño sigue jugando, sigue haciendo actividades y le pueden cargar cosas a la tarjeta. Entonces son como los 4 Cs que las familias tendríamos que tener en cuenta. Nos dicen que los niños muchas veces se sienten como perseguidos porque los papás hacen mucha presencia para vigilar lo que están revisando en el tema del contenido digital. ¿Cómo hacer para que los niños no se sientan perseguidos, no se sientan que los padres están todo el tiempo ahí, pero también para hacer algún tipo de control? O sea, ese es un tema muy difícil, hacer ese equilibrio. Sí, yo creo que lo importante es que no se nos olvide que siempre educamos para la autonomía. ¿Para qué estamos educando? Para que él no necesite que yo esté ahí. Pero es muy importante, por ejemplo, con los niños pequeños, con los que hasta ahora, por ejemplo, lo que hablábamos de pronto al principio del programa, que es su primer correo electrónico, que están haciendo estos primeros pasos. Entonces, hay que acompañarlos. A mí me gusta mucho hacer la analogía que por más que los niños sean muy tecnológicos, igual están aprendiendo a moverse en el entorno digital. Tú no dejarías solo a tu niño en el parque, ¿cierto? Para nada. Porque, ay, que no le gusta estar vigilado. Pues no, yo lo acompaño en el parque. Entonces hay que decirle eso.
no es que yo no confíe en ti, sino que en Internet, como en el parque, como así cuando vas a cruzar una calle, yo te cojo la mano o cuando estás en tal sitio, bueno, yo me siento acá y tú estás allá jugando, pero yo estoy mirando porque estas 4 Cs que hablábamos de esos 4 riesgos, pues son riesgos reales. Entonces hay que decirle, sí, mira, como pasa esto, yo soy responsable por ti, por tu educación. Ahora, hablábamos al principio del programa, tal vez es muy importante convertirse en ese adulto de confianza. Entonces hay que tener cuidado de cómo hacemos ese acompañamiento. A nosotros nos gusta mucho en Red Papás la palabra monitoreo, es como el echar ojito, sí, de pronto al adolescente le molesta cuando yo me le pongo a mirar la nota que le está haciendo a la novia, pues no, eso no es prudente de mi parte hacerlo, ¿no? Entonces como vamos encontrando como ese acompañamiento respetuoso, pero haciéndole entender que nuestra preocupación es que él o ella no se pongan en riesgo y por eso estamos ahí, pero sobre todo voy a repetirte algo que te había hecho al principio, que ellos pueden contar con nosotros o nos pueden contar si algo los hace sentir preocupados, tristes o aburridos de lo que ocurre en el entorno digital. Pero definitivamente hay un tema de acompañamiento, de generar confianza y de diálogo, fundamentalmente, Sin es lo lugar a que dudas, serían los 3 pilares que hay que tener en este uso de la tecnología. con el tema de la educación virtual, ¿hacia dónde cree Red Papás que va a ser el futuro de la educación en Colombia? ¿Hacia dónde podríamos estar yendo? Pues mira, ojalá vayamos hacia un uso mucho más constructivo de la tecnología. ¿Qué quisiéramos todos? Que la tecnología le sirviera al país para acortar esas brechas de inequidad que existen, por ejemplo, frente a lo educativo. Y yo creo que espero que de aquí salgan muchos aprendizajes para las familias, para las niñas y los niños, de cómo la tecnología también nos puede ayudar a acercar a esas otras personas, a esas otras posibilidades de aprendizaje. Yo creo que hay grandes aprendizajes ahorita y ojalá los recuperemos para el resto de nuestras vidas y de las vidas de nuestros hijos. Aunque este no es un tema del que estamos hablando de la virtualidad, pero nos pregunta Marcela y no puedo, Carolina, dejar de pasar esta pregunta aprovechando de esta compañía tan grata y es, ¿qué ha pasado con la iniciativa de ley para que las empresas etiquetaran los excesos de azúcar o de sal en los alimentos para niños? Hay un libro que editaron que se llama Mala Leche, donde se denuncia el exceso de los aditivos a los productos dirigidos a los niños. ¿Qué ha pasado con ese tema, Carolina? Bueno, pues no, muchas gracias. Nos encanta hablar de no comas más mentiras, como llamamos a nosotros a nuestra campaña precisamente que apoya Es muy buena. que Colombia, muchas gracias, que Colombia cuente con esa ley que llamamos la Ley Comida Chatarra. Pues mira, tengo una buena noticia, no tan buena como quisiera, y es que hay 2 caminos. Uno, el gobierno dijo que va a sacar la ley. Dijo el 26 de febrero que va a sacar la ley y que ya tiene un etiquetado. Sin embargo, hasta ahora, pues esa es una buena intención, pero ojalá se convierta en una realidad. El camino puede ser por una ley que expida el Ministerio de Salud o igual seguimos empujando la ley en el Congreso. En el Congreso la semana pasada precisamente pasó algo muy positivo y es que ya se aprobó en la Comisión Séptima una versión, digamos, de la ley. No es la versión perfecta, sacaron de allí los entornos escolares, que para nosotros es importante mantener también el tema de entornos escolares saludables, y sacaron también un poco lo de publicidad y patrocinio de la comida chatarra, pero de todas maneras se mantienen como los sellos frontales de advertencia que le cuenten a las personas cuando un producto tiene exceso de sodio, de azúcar o de grasas saturadas. Entonces, ahí vamos, es una lucha muy dura y de largo aliento, pero lo importante es darla y yo creo que cada vez más las personas también tienen más información al respecto y eso pues es súper positivo. Y justamente con respecto a este tema, porque sabemos que el pulso en el Congreso pues es muy difícil con las grandes compañías, pero para generar esa conciencia en las personas es por qué esto resulta ser tan importante, cómo les podríamos explicar a las personas que esto realmente es muy importante y beneficia a los niños. Lo que pasa es que
parte de lo que se ha evidenciado es que los empaques nos engañan. Llevamos muchos años pensando, cuando sacamos a finales del año 2017 la primera, digamos, versión de la campaña de No comas más mentiras, la gente nos decía, ¿cómo así los cereales de caja para desayuno no son saludables? ¿O los juguitos de caja no son saludables? ¿Qué es lo que pasa? La publicidad y la forma como se empacan, se venden, se promocionan, nos hizo creer que era mejor que un niño, por ejemplo, se tomara este juguito, se comiera una mandarina, o desayunara, digamos, este cereal repleto de azúcar, digamos, con un poco de leche, a que se tomara un chocolatico con una fruta, un huevo y un pan, por ejemplo. Entonces, porque ahí estaba todo, ahí estaban todas las vitaminas, los nutrientes. Entonces, pues hay un tema con esto y es que no es que esos productos se dejen de vender, se dejen de elaborar, se dejen de promocionar, no. Es que las personas tenemos derecho a una información, a que yo sepa si esto tiene exceso de azúcar. Puede ser que yo lo siga comprando en mi casa y se lo dé a mis hijos, pero muy seguramente no se lo voy a dar todos los días. De pronto se lo doy una vez a la semana, una vez al mes. Y empiezo a entender, porque fíjate que es como lo que yo siento que pasa con esto, es como una competencia desleal, ¿no? ¿Quién le hace publicidad a la granadilla, al banano y a la mandarina? Nadie. No, ¿Y quién dice que ahí están todos los nutrientes? Nadie, pero ahí están. siguiendo con esa línea, nos pregunta Elvirita desde Bogotá, ¿dónde puede encontrar como esa tabla de los alimentos que deberían consumir y los que no se deberían consumir? ¿Y Bueno, por qué? ¿Hay alguna mira, forma donde ella pueda encontrar eso? sí, mira, hay una app que lo pueden descargar, se llama Escáner Nutrimental. El escáner nutrimental ya tiene cerca de 6.000 productos. Cuando uno lo descarga es totalmente gratuito. Dice si lo va a usar en México o en Colombia, pongan en Colombia. Y ya en Colombia tenemos cerca de 6.000 productos. También hay bebidas, porque las bebidas, digamos, es otro de los grandes engaños que nos dicen que son de campeones, que les hacen crecer, que ideales para la lonchera y pues parece que no hay tal. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes lo que hacen es que lo escanean y sale el producto con los sellos que tendría si tenemos la ley aprobada. Si no les salen los sellos, uno puede colaborar y mandar la información que hay un nutricionista, digamos que hace como el back office, el trabajo por detrás del aplicativo y vamos subiendo los productos. Cuando empezamos creo que teníamos como 1.200 productos y ha sido un trabajo muy bonito porque la gente está colaborando y les ayudamos, porque imagínate que es una tabla pero es dificilísimo, nos tocaría sacar como calculadora, bueno, además de lupa, porque yo, por ejemplo, ya no veo ahí lo que dice esa tabla y sacar calculadora y todo, y además como hay que calcular los límites de sodio, límites de azúcar y de grasas saturadas, pues no es tan fácil. Entonces, el escáner nutrimental está para que lo usemos. Bueno, pues una muy buena noticia para Elvirita también, el Sí. escáner nutrimental. Y además se podría consultar en alguna página, además de la app. Bueno, tenemos la página de nocomasmasmentiras.org. Entonces, en No Comas Más Mentiras hay muchísima información, muchísima evidencia que muestra, digamos, las ventajas de esto. Hay muchos links también a otros recursos que nos pueden apoyar, pero sobre todo también los invito a que firmen nuestra petición para que Colombia cuente con la ley comida chatarra. Llevamos como 178.000 firmas, ya casi 180.000, pero digamos que esto quiere decir también que es más personas conscientes de exigirle a nuestro gobierno que Colombia cuente con la ley comida chatarra. ¿Y dónde puede firmar la gente? ¿Cómo puede hacer la gente para firmar, para Entrando a unirse? nocomasmasmentiras.org. ¿Ahí hay algún Ahí formulario? está, sí, está la petición y tú dices yo me quiero sumar y entras y la firmas. Bueno, hay muchísimas más preguntas, pero el tiempo se nos está agotando. Carolina, mil gracias. Por Diego, último, muchas ¿cuáles serían gracias. esas dos, tres recomendaciones para el uso adecuado del Internet en esta época? Bueno, lo primero tal vez que hablamos hoy es el convertirnos en adultos de confianza. Hablemos en familia de todos estos temas de nuestros hijos. Ahí los invito a que sigan el numeral Hablemos en Familia en redes sociales y puedan hablar con sus hijos de todos estos temas. O sea, lo que tú dijiste en un momento, también mucho diálogo, pero no olviden descargar el app de Te Protejo y cualquier situación de vulneración de derechos de mi hijo o que él sepa
que le pasó a algún amiguito, se puede reportar a través de Te Protejo. Muchísimas gracias, Carolina. Esperamos poder contar con esa colaboración valiosa de Red Papás en una próxima oportunidad. Y a ustedes los que nos siguen en Economía Sostenible, nuevamente muchas gracias y esperamos poder volver a vernos en una próxima oportunidad. ¡Feliz día!